conocen, creo. Soy Mireia Pérez, estudiante de la Escuela de Tecnología Médica del área de Terapia Física y Rehabilitación. Y bueno, como les dije ayer, ¿no? Vengo de apoyo para enseñarles, darles un repaso de miembro superior. Ayer nos habíamos quedado en... Terminamos Osteo y Mío, ¿verdad? Y hoy día vamos a seguir con irrigación y drenaje venoso. Esto va a ser un poco más rápido. Yo supongo que ya saben, por eso voy a acelerar, porque ayer me demoré como 3 horas en hacer el resumen, el repaso, perdón. No sé si les habrá servido, espero que sí. Y cualquier duda o consulta pueden escribir en el chat o pueden participar en el chat también como quieran. Ya, creo que ya vamos a empezar. Ya, irrigación y drenaje venoso del miembro superior. A ver, empezamos con la irrigación. Bien, nosotros sabemos cómo es este circuito, ¿no? De la irrigación del corazón, ¿verdad? Viene la sangre desoxigenada, ¿no? Hacia las venas cavas, pasa por la aurícula derecha, pasa hacia el ventrículo derecho por la válvula tricúspide, después sale hacia la arteria pulmonar, la sangre se oxigena, entra por las venas pulmonares, hacia la aurícula derecha, pasa por la válvula bicúspide mitral, hacia el ventrículo izquierdo y por la aorta. Y de ahí irriga todo el cuerpo. Eso es básico, ¿no? De academia. Creo que todos lo saben. Ya, y esta viene a ser la división justamente del mediastino, ¿no? Tenemos el mediastino anterior, el mediastino medio, el mediastino posterior. Y justamente se van a dividir en base a ciertas referencias, en este caso a la referencia del ángulo de Lewis, que es parte del hueso esternón, ¿ya? Y también al músculo diafragma, que es el principal músculo para la respiración. Ya, aquí, esto, a ver, ya, esta es la arteria aorta ascendente. La arteria aorta ascendente, esta viene a ser el callado de la aorta, pasa por debajo y es la arteria aorta descendente torácica hasta la T12. O sea, siempre que vamos a ver estos van a servir como referencia para ver el cambio de nombre que van a ver entre estas estructuras. En este caso, la arteria, la aorta. Ya, por ejemplo, arteria aorta ascendente hacia la T4. De la T4 para arriba va a ser el callado de la aorta. Luego vamos a ver cómo se llama cada uno de estos. Luego del callado de la aorta pasa a la T4, se va a llamar arteria aorta descendente. Toda esta es la arteria aorta descendente, pero va a tener sus porciones. Esta va a ser la torácica. ¿Por qué creen que se llame torácica? Porque se va a encontrar a nivel del tórax, ¿verdad? Luego, a partir de la T12, la torácica 12, la vértebra torácica 12, ya para ser más exacta, se va a llamar arteria aorta descendente abdominal, su porción abdominal. Y luego se va a llamar las arterias ilíacas primitivas o arteria ilíaca común, la común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. Ahí se bifurca la aorta, ¿ya? Entonces, vamos a tener como referencia, como les había dicho arribita, ¿no? En cuanto a los mediastinos, al ángulo de Lewis, que está a la altura de T4, y a la referencia de músculo diafragma a la altura de T2. Y ahí es donde justamente van a ver el cambio del nombre de la aorta. Arteria aorta ascendente, callado de la aorta, todo esta es la aorta descendente, que se divide en porción torácica, porción abdominal y la arteria ilíaca común, derecha e izquierda. Ya. ¿Cuáles son las ramas principales de la aorta? No tenemos aquí nosotros el callado de la aorta. Esto sí puede ser pregunta de examen, ¿no? Porque les pueden preguntar, la arteria subclavia derecha, sale directo del callado de la aorta. ¿Ustedes qué ponen, verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Por qué falso? ¿Por qué falso, Mireia, me dirás? Porque ¿de dónde sale? Del tronco arterial brachiocefálico. Todo este es el tronco arterial brachiocefálico. El tronco arterial brachiocefálico se bifurca en la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha.
Entonces no salen directamente del callado de la aorta, sino salen del tronco brachiocefálico. Solamente del callado de la aorta, van a salir tres. El tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida, esa sí, la carótida primitiva izquierda, y la arteria subclavia izquierda. Entonces, si te preguntan de repente, en teoría, la arteria subclavia izquierda sale directamente del callado de la aorta, ¿verdadero o falso? ¿Qué pones? ¿Verdadero? Porque sí sale del callado de la aorta. Pero si te ponen la arteria subclavia derecha sale directamente del callado de la aorta, falso. ¿Por qué falso? Porque sale del tronco arterial brachiocefálico. Todos los de la izquierda van a salir directamente y los de la derecha no. Los de la derecha se van a hacer una bifurcación de este de aquí. ¿Ya? Grábense, ¿ah? Porque puede venir en teoría. Ya. Esto es lo que vimos, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Aquí está, ¿no? La subclavia derecha. Luego pasa. Ahorita vamos a ver cuáles son las referencias para así como en la arteria aorta, para la división de la arteria, ¿no? Porque es en sí la misma, sino que dependiendo del lugar va a tener distinto nombre, ¿no? Pasa de ser arteria subclavia derecha a ser arteria axilar. Pasa de ser arteria axilar a ser arteria humeral. Y acá se bifurcan, arteria humeral superficial, humeral profunda, pasa a ser arteria humeral, a ser arteria radial, a ser arteria cubital. La irrigación no es tan difícil, chicos, ya es cuestión de solamente saber los nombres. Es un excelente concepto. ¿Qué? Mi celular. Es cuestión de saber solamente, o sea, el lugar por el que va, ¿no? Por ejemplo, braquial, en el brazo. ¿En qué parte es el húmero? ¿No? Entonces, difícil no es. Ya, seguimos, rapidito. Aquí está, ¿no? Lo que estaba diciendo arriba. Esta es la subclavia derecha, luego pasa a ser la arteria axilar, luego pasa a ser la arteria braquial, luego aquí se va a bifurcar en dos, se va a llamar arteria radial. La radial siempre va a estar hacia el lateral, siempre va a estar hacia el lateral. ¿Cómo lateral? Lejos de la línea media. Recuerda que esta es la línea media. La radial siempre va a estar hacia el lateral, la más lejos. Bueno, el que está más lejos. Y la cubital va a ser la que está más cerca. ¿Ya? Eso no se olviden para su libro. Ya. Ya. Y luego de que se formen la arteria radial y la arteria cubital, van a formar lo que son los arcos palmares, ¿no? Los arcos palmares, porque no solamente aquí se termina la irrigación y los músculos de tu mano, ayer vimos los músculos de la mano, ¿verdad? Ellos también se van a tener que irrigar, entonces ellos se van a irrigar justamente por estos arcos palmares que van a formar la arteria radial y la arteria cubital. Hay un arco palmar superficial y hay un arco palmar profundo. Luego vamos a ver quiénes lo forman. Vamos con la arteria subclavia, que es la más molestosa. Ya, para ello nosotros vamos a tener que entender que a nivel del cuello vamos a tener un musculito que es muy importante, que es el músculo escaleno. El músculo escaleno es un músculo importante que se encuentra en el cuello, que nos va a ayudar, bueno, nos sirve en sí para hacer múltiples acciones, ¿no? De nuestra cabeza, de nuestro cuello, como lo quieres llamar. Este músculo escaleno va a tener tres porciones, una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Pero justamente para realizar esta división de la subclavia, vamos a tomar como referencia al escaleno anterior, ¿ya? Y en base a ello es donde nosotros vamos a dividir la subclavia. Aquí se va a encontrar el músculo escaleno anterior. Por eso es que esta porción se llama la porción escalénica. Si está antes, se llamará preescalénica. Y si está después, se llamará posescalénica. ¿Listo? ¿Lo entendieron? Porción escalénica, porción preescalénica, porción posescalénica. Esto nos va a ayudar porque de la arteria subclavia van a salir bastantes ramitas. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una división de las porciones, vamos a poder también clasificar estas ramitas dependiendo del lugar donde estén. Si están aquí, van a ser parte de la preescalénica. Si están aquí, las ramitas por acá salen así, así, así. Son parte de la escalénica. Y si están después del músculo escaleno anterior, ya posescalénica. Y es justo lo que vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? Ya ustedes lo deben haber estudiado. Aquí está el dolor de cabeza para todos.
Este es la subclavia. Esta es la arteria subclavia derecha. Ya, la arteria subclavia derecha va a tener 5 ramitos que van a salir directamente de la subclavia. Y van a haber algunos, en este caso los troncos, ya, que van a tener otros ramitos extra. ¿Ya? Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a aprender esto. Sí, rapidito nomás. Estoy volando hoy día. Ya. El primer ramito de la arteria subclavia se va a llamar la arteria vertebral. ¿Ya? ¿Por qué creen que se llama la vertebral? Porque va a las vértebras. Ya, muy bien. El segundo ramito se llama la arteria torácica interna. Torácica o mamaria interna, cualquiera de las dos. Y el tercer ramito se llama el tronco arterial tirocervical. Estos 3 ramos pertenecen a la porción, recuerden que este de aquí, acá está, esto que está pintado de rojito es el escaleno anterior. Entonces, si están antes, ¿qué porción serán? ¿A qué porción pertenecen? A la porción preescalénica. Entonces, tenemos 3 ramas de la subclavia que pertenecen a la porción preescalénica. ¿Cuáles son ellas? La vertebral, la torácica interna que va hacia abajo y el tronco arterial tirocervical o tronco tirocervical. Este tronco tirocervical va a tener sus ramos también, se va a dividir, ¿no? ¿Va a tener cuántos? Va a tener 4, pero 2, ay, no se ve, ya, pero 2 van a pertenecer al preescalénico, a la porción preescalénica, y los otros 2 ¿a dónde? A la porción escalénica, ¿ya? Primero vamos a aprender los ramos directos, de la subclavia. Ya, entonces tenemos en el preescalénico tenemos 3, vertebral, torácica interna que va hacia abajo y tirocervical. Luego, en la porción escalénica solamente tenemos 1, que es el cérvico-costal, otro tronco. Tenemos 2 troncos en la subclavia, uno en el preescalénico y uno en el escalénico. En el preescalénico, tirocervical. En el escalénico, cérvico-costal. Y luego en el posescalénico, la arteria dorsal de la escápula. ¿Por qué creen que se llama dorsal de la escápula? ¿Hacia dónde creen que va? Hacia la escápula, ¿no? En su vista dorsal o posterior. Facilito, facilito. Sí. Ya. Entonces, vamos con los ramos de cada tronquito. ¿Ya? Habíamos dicho que el tronco arterial tirocervical va a tener 4 ramos. 2 que van a pertenecer al preescalénico y 2 que van a pertenecer al escalénico. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 2? La arteria tiroidea anterior, la arteria cervical ascendente, porque asciende, tú ves que la arteria asciende, la arteria cervical transversa, ¿no? Mira en la dirección en la que va la arteria, transversa, y la arteria supraescapular. ¿Te acuerdas de la arteria supraescapular? Dime que sí, por favor. ¿Te acuerdas de esto? ¿Qué es esto? Mira, ¿qué estás dibujando? Vas a decir. La escotadura coracoidea de la escápula, ¿te acuerdas? ¿Y quién pasaba por ahí? Pasaba un ligamento, ¿verdad? El ligamento transverso de la escápula. ¿Y quién pasaba por arriba de ese ligamento? A ver si te acuerdas. ¿Quién pasaba? Era rojito todavía. La arteria supraescapular. Entonces, la arteria supraescapular es la que pasa por encima de la escotadura coracoidea del ligamento transverso de la escápula. No te olvides, ¿ah? Eso te he enseñado ayer. Ya, entonces, otra vez, tenemos 4 ramos del tronco arterial tirocervical. La tiroidea inferior, la cervical ascendente, la cervical transversa y la supraescapular. ¿Ya? De las 4, solamente la tiroidea inferior y la cervical ascendente pertenecen a la porción preescalénica. Y la cervical transversa y la supraescapular van a pertenecer a la porción escalénica. ¿Ya? Entonces, rebobinando todo otra vez, tenemos 1, 2, 3 arterias en la subclavia, 3 arterias y 2 troncos. En los 2 troncos van a haber sus ramos, 2 que van a pertenecer, del tiro cervical que van a pertenecer al preescalénico y 2 que pertenecen al escalénico y uno de ellos a la escápula, ¿ya? ¿Fácil o no fácil? Facilito. Luego vamos a tener en el periodo escalénico al otro tronco, porque habíamos dicho que tenemos 2. Ya vimos uno, ya vimos el tiro cervical. Ahora falta el cérvico costal. El cérvico costal va a haber una que se va a ir hacia arriba,
y otra que se va a ir hacia abajo, ¿ya? ¿Cómo se van a llamar esas, Mireya? Se van a llamar la arteria cervical profunda y la arteria intercostal superior. Bueno, acá lo he escrito mal, profesor. Arteria cervical superior y arteria cervical profunda. Ambas cervicales, del mismo nombre del tronco, tronco cérvico-costal, ¿ya? Cervical profunda y la intercostal superior, ¿ya? Y la última es la arteria dorsal de la escápula. Hay dos, mira, dos de la escápula. La arteria dorsal de la escápula y la supraescapular que pertenece al tiro cervical. Ya. Ya, rebobinando otra vez. Vamos a ir por porciones. Ya, porción preescalénica, arteria vertebral, arteria mamaria o torácica interna y tronco arterial tirocervical. Y del tronco arterial tirocervical sale la arteria tiroidea inferior y la arteria cervical ascendente. Luego, si siguen los ramitos, va a seguir del tiro cervical, del tronco tirocervical, la cervical transversa y la supraescapular que pertenecen al periodo escalénico. Y también vamos a tener a otro tronco, que es el tronco arterial cérvico-costal, que tenemos uno que se va hacia arriba y otro que se va hacia abajo. La cervical profunda y la intercostal superior. Y en el periodo, en la porción posescalénica, vamos a tener a la arteria dorsal de la escápula, la única, la que está solita. La primera tenemos 3, en la segunda tenemos 1 y en la tercera tenemos 1 también solito, sin nada, ¿ya? Ya. Y luego cuando la subclavia va a denominarse después arteria axilar, ¿ya? ¿Y de qué va a depender de que se llame la arteria axilar? Va a depender de ¿cómo se dice? Sus límites, ¿ya? Aquí tenemos el límite, por ejemplo. Su límite superior y su límite inferior. El límite superior va a ser la cara inferior de la clavícula, digamos que esta es mi clavícula, su cara inferior, y su límite inferior va a ser el borde inferior del pectoral mayor. Aquí, ya hasta aquí, de aquí a aquí, todo esto es la arteria axilar, ya solamente todo ese pedacito. También porque está en la región axilar, pues, ¿no? Obviamente. Y esta arteria es muy importante porque cuando nosotros vemos el plexo braquial, aquí está el terror de todos, el plexo braquial, vemos que pasa una arteria y pasa y se pasa por encima y luego se pasa por debajo. Uy, ¿quién será esa arteria metiche que está ahí? Esa es la arteria axilar, ¿ya? Esa es la arteria axilar que pasa entre medio del plexo braquial, ¿ya? Pasa entre medio del plexo braquial. Ya, listo. Y tiene sus porciones, ¿no? Su primera, segunda y tercera porción. La segunda porción va a estar más o menos, va a pasar por debajo del músculo pectoral menor, ¿no? Que viene a ser ¿no? Que ¿dónde se origina? Habíamos dicho en la apófisis coracoides. ¿Y dónde se inserta? Músculo pectoral menor o 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque va a ser la tercera, cuarta y quinta costilla. Ya, esa es clase de ayer. Yo ya les expliqué eso. Ya, aquí están las ramas de la arteria axilar, ¿no? ¿Cuáles son las ramas de la arteria axilar? Tenemos la arteria torácica superior, ajá, el tronco arterial tóraco-acromial, que viene a ser este de aquí, ay, no se ve, ya, viene a ser este de aquí, este es el tronco arterial tóraco-acromial o acromio torácico, como lo quieras llamar. ¿Y por qué será acromio torácico? ¿A dónde crees que se va? Obviamente que se va al acromión. Mira, acá tiene un ramito que se va a la clavícula, otro ramito que se va al acromión, otro ramito que se va hacia el tórax, mira. Y acá hay otro ramito más. Mira, ¿cuántos ramos tiene? Tiene 4 ramos. El tronco arterial tóracoacromial tiene 4 ramitos. Ahí tú lo estás viendo. ¿Quiénes son? La rama pectoral, la rama deltoidea, la rama acromial y la rama clavicular. ¿Ya? Esta es la rama clavicular. Esta, que va hacia la clavícula. Esta es la rama acromial, porque va hacia el acromio. Esta es la rama deltoidea, porque seguramente que va a irrigar al deltoides. Y esta es la rama pectoral, ¿no? Porque va hacia la zona pectoral. ¿Ya? Luego tenemos el tercer ramito de la arteria axilar, que va a ser la arteria torácica lateral.
Torácica lateral, ¿dónde crees que vas? Hacia el tórax, pues, hacia el tórax. Y luego tenemos otro tronquito que se llama la arteria subescapular. ¿A quién creen que irrigará la arteria subescapular? Al músculo, ¿verdad? Subescapular, ¿no? Luego también tenemos a la arteria circunflejo humeral anterior y la arteria circunflejo humeral posterior. Uy, la arteria circunflejo humeral posterior, ¿te hace acordar a algo? ¿Te acuerdas que ayer vimos triángulos y cuadriláteros? ¿O no te acuerdas? ¿Por dónde salía la arteria circunflejo humeral posterior? ¿Te acuerdas? Bueno, si no te acuerdas, sale por el cuadrilátero de Belpot, ¿verdad? ¿Cuál era el otro nombre? Húmero tricipital. Uh-huh. Ya, para que te acuerdes. Ya. Y luego que pasa justamente todo esto, ya se llama, o sea, todo esto es la arteria axilar, todo esto son los ramos de la arteria axilar. Una vez que pasa por su límite inferior, que es del pectoral mayor, se va a llamar arteria humeral. ¿Ya? La arteria humeral es mucho más sencilla, ¿ya? Porque esta arteria humeral también se va a bifurcar en la arteria cubital y en la arteria radial, justamente aquí, ¿no? En la fosa cubital, que es lo que habíamos visto ayer, en la fosa cubital. Aquí se bifurca la arteria, ya en sus dos ramitos. Ajá, aquí está, miren, arteria axilar, hasta aquí nomás, arteria humeral, que se divide en arteria humeral profunda y arteria humeral superficial o arteria humeral solita, que es la más gruesita de aquí. Esta arteria humeral también va a tener sus divisiones, sus bifurcaciones, ¿no? Va a tener su arteria colateral cubital medial superior, colateral cubital medial inferior. Igual que la humeral profunda, pero esa va a ser radial. Colateral radial lateral, colateral radial medial. ¿Ya? Eso no viene, pero si quieres apréndetelo. Y luego en la fosa cubital habíamos dicho que la humeral, la arteria humeral, la arteria braquial, se divide en arteria radial y arteria cubital. ¿Te acuerdas que todo lo que es radial siempre va hacia lateral y todo lo que es cubital siempre va hacia medial? No te olvides. ¿Ya? Arteria cubital y radial. Se encuentran en la región del antebrazo, ¿verdad? Aquí, mira, su límite superior viene a ser el término de la fosa cubital, porque aquí es donde se bifurca, y su límite inferior va a ser la fila proximal o la primera fila de los carpos. ¿Te acuerdas quién es la primera fila de los carpos? Ese pipí, ¿verdad? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, ¿ya? Ese es ahí es su límite. Hasta ahí llegan ambas arterias. De ahí se van a formar los arcos. Ahorita les voy a explicar. Entonces tenemos a la arteria radial que va hacia lateral, siempre hacia el primer dedo, y la arteria cubital que va hacia medial, ¿ya? Aquí están, ¿no? También van a tener sus ramitos cada una. También va a tener sus ramitos cada una. Tenemos, por ejemplo, de la radial, la arteria recurrente radial, y de la cubital vamos a tener la arteria cubital anterior, la cubital recurrente posterior y la interósea común. Interósea porque mira, justo va la membrana interósea, ¿no? La interósea común. ¿Ya? Entonces, la radial solamente va a tener uno y la cubital va a tener sus 3 divisiones. ¿Ya? Ya, también tenemos otra interósea, mira. La arteria interósea común en interósea anterior y en interósea posterior también se divide, mira. Ya. Siguiente. Circuito arterial del codo. ¿Cómo circuito arterial del codo? Bueno, supongo que es en vista posterior, ¿no? En una vista posterior para ver cómo es que... No, sigue siendo en vista anterior. Bueno, ya. Habíamos dicho que esta es la arteria humeral, esta es la arteria radial, acá se bifurca, ¿no? En el límite inferior de la fosa cubital se bifurca en arteria radial y en arteria cubital. Y acá tenemos sus ramos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la arteria recurrente radial, que luego aquí se va a tener otro nombre que va a ser la arteria colateral radial lateral. Ajá, ya. Estas de aquí vienen a ser
los ramitos que habíamos dicho de la humeral. ¿No te acuerdas que el humeral se dividía? Arriba habíamos dicho que el humeral se dividía en humeral superficial y humeral profunda. La profunda es la que va hacia atrás, ¿verdad? Y la profunda es la que se dividía en radial, mientras que la superficial era la que se dividía en cubital. ¿Sí te acuerdas eso que te acabo de explicar ahorita? Ya. Entonces, lo que nos está diciendo esta imagen es que estas van a estar, bueno, van a ser lo mismo, solamente que van a tener otro nombre dependiendo del lugar donde se encuentren, ¿no? Por ejemplo, hasta acá habíamos dicho que se encuentra la fosa cubital y ahí es donde se bifurca la arteria humeral, ¿no? Entonces, por ello es que aquí se llama arteria colateral radial lateral y acá ya recibiría el nombre de la arteria recurrente radial, ¿no? Pero son lo mismo, si te das cuenta, mira, es una sola arteria. Cambia de nombre dependiendo del lugar, como les había dicho arriba. Y tenemos, y lo mismo pasa con la arteria interósea común, que es la arteria colateral radial medial. Esta es la colateral radial lateral, porque está más hacia lateral, más hacia afuera, y esta es la colateral radial medial, ¿no? Porque está más hacia adentro. Y esta va a ser continuación de la arteria interósea recurrente, y esta de la arteria recurrente radial, ¿ya? Ya. Lo mismo ocurre aquí. Ajá, lo mismo ocurre, exactamente lo mismo. La arteria colateral cubital medial superior y la arteria colateral cubital medial inferior. Ambas son mediales porque se encuentran hacia proximal, hacia la línea media, una superior y la otra inferior. Y lo mismo va a pasar. Su continuación va a ser, en este caso de la colateral cubital medial, la superior, va a ser la recurrente cubital posterior, que va a ser este de aquí. En cambio, de la colateral cubital medial inferior va a ser la cubital anterior, que es esta de acá. ¿Ya? Igualito, como les dije, son lo mismo, solamente que cambian de nombre dependiendo de dónde se encuentran. Ya, seguimos. El recorrido final de la arteria cubital. Bueno, la arteria cubital, ya. Esta es la arteria braquial, se bifurca en arteria radial y en arteria cubital. Aquí es el sitio de punción radial. ¿No te acuerdas que ayer te había comentado de ello? ¿Quiénes forman justamente ese sitio de punción radial, ¿no? El pulso radial. ¿Dónde lo puedes ubicar? ¿Entre qué tendones, te acuerdas? Entre el braquio radial o supinador largo y el flexor radial del carpo. ¿Ya? El flexor radial del carpo o palmar mayor también le puedes llamar. Entre ambos tendones se encuentra pasa justamente esta arteria. Por ello es que ahí puedes ubicar fácilmente el pulso radial, ¿no? Porque es ese canal de pulso, porque si no, no lo pudieras ubicar. Si te mandan a decir, a ver, toma el pulso, tú vas a estar, busca y busca en tu antebrazo y te vas a estar, ay, te vas a demorar un montón hasta encontrar el pulso. En cambio, si tú ya reconoces por dónde pasa el tendón, va a ser mucho más sencillo de hallarlo, ¿ya? Así que no te olvides. Entonces, ¿quién es la arteria que pasa justamente entre ambos tendones? La arteria radial, ¿no? La arteria radial. Y acá tenemos la arteria cubital también, sitio de punción. Mayormente se usa la radial, mayormente porque es la más fácil de encontrar y la más superficial. ¿Ya? La cubital es un poquito más profunda. Ya. Ya. Luego que termina, habíamos dicho que la arteria cubital y radial quedan o sea, se llaman así hasta la primera fila de los carpos y ya luego van a tener otra denominación, ¿no? Porque van a formar ya otra cosa. ¿Qué van a irrigar ya? Van a irrigar la mano, los músculos de la mano. Entonces, ¿qué es lo que van a formar? En vez de formar ramito por ramito, ya van a formar un arco arterial. En este caso, palmar porque estamos en la vista palmar, ¿no? Arco arterial palmar, pero van a haber dos arcos arteriales palmares. Uno superficial y el arco palmar superficial de la mano y también vamos a tener el arco palmar profundo de la mano, ¿no? En este caso vamos a ver el arco superficial palmar de la mano, que básicamente lo va a formar arteria cubital, directamente va a formar, o sea, van a formarlo ambos, ya empezando por ahí, la arteria radial y la cubital, pero la cubital lo va a formar directamente, en cambio la radial va a tener otra denominación, se va a llamar radiopalmar y ahí recién va a formar el arco superficial. ¿Ya? Esa es la diferencia, porque en el arco profundo, vamos a ver el arco profundo para ver la diferencia. Aquí está. En el arco arterial palmar profundo va a ser la cubital la que va a tener que
la que va a tener otra denominación de cúbito palmar y ahí recién va a formar el arco palmar profundo. En cambio, la radial es aquí la que lo forma directamente. Entonces, a ver, otra vez, mire, ya me he equivocado. A ver, el superficial lo va a formar el cubital directamente. Y el radial se va a llamar radiopalmar y ahí recién. En cambio, en el profundo, el radial es el que lo va a formar el arco directamente. En cambio, el cubital es el que se va a llamar primero cúbito palmar, va a cambiar a otra denominación y ahí recién va a formar el arco. ¿Entendido? Entonces, en la superficial es el cubital y en la profunda es el radial. ¿Ya? Ambos lo forman. No es que solamente lo forma esa arteria, no, lo forman ambos, solamente que uno cambia de denominación y ahí recién va a formar el arco. En cambio, este pasa directamente a formar el arco, ¿ya? Superficial cubital, profundo radial, no se olviden. Y el otro, le agregas el sufijo palmar, ¿ya? Ya. Y bueno, aquí tenemos lo que es la tabaquera anatómica. No sé si lo mencioné ayer, cuando hablamos de correderas, creo que no. Lo forman la primera y la tercera corredera, ¿no? Es esta de aquí. Es bien visible, ¿eh? Por lo menos en mi caso sí se ve. Lo forma el tendón del músculo abductor largo del pulgar, ¿no? Aquí, hacia este lado, el tendón músculo abductor largo del pulgar, el extensor corto de pulgar que se encuentra en la primera corredera y el extensor largo del pulgar que se encuentra en la tercera corredera, ¿no? ¿Por qué no en la segunda? Porque en la segunda se encuentran los radiales, eso lo habíamos visto ayer, el primer radial y segundo radial. Ya. Y la arteria radial va a perforar al primer músculo, al primer interóseo, al primer músculo interóseo dorsal de la mano. Ya habíamos dicho que en el dorsal de la mano hay músculos interóseos, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Sí te acuerdas. Yo sé que sí te acuerdas. Entonces, al primero de esos músculos, al primer interóseo va a ser perforado justamente por la arteria radial. Ya, como datito extra. Ya, arterias de la mano. Bueno, las arterias superficiales de la mano tenemos la primera digital, segunda, tercera, cuarta y las colaterales, ¿no? Que son las arterias digitales comunes, estas. Digitales porque van hacia cada dedito. Eso es más fácil, Ya. Igualito acá, las arterias interóseas palmares, la primera interósea palmar, la segunda, la tercera, la cuarta y las perforantes interóseas, que son igualitas las que van aquí, ¿ya? Esto, mano, es bien difícil que les venga. Les puede venir arco quizás. Esto es muy rebuscado ya, pero si quieren, apréndanselo, no hay problema. Y las arterias del dorso de la mano, vamos a tener las arterias interóseas dorsales, ¿no? Tanto la arteria cubital como la arteria radial también lo van a formar, pero estas van a ser van a cambiar de nombre, ¿no? Dorsal del carpo, cúbito dorsal y van a formar el arco dorsal. ¿Ya? El arco dorsal. Igualito como hay un arco palmar, hay un arco dorsal. Pero en este caso el arco dorsal no va a tener un dorsal profundo ni dorsal superficial, solamente es arco dorsal. De lo que hablamos de lo de palmar y superficial y profundo es en el arco palmar, ¿ya? En el arco dorsal no, solamente es un único arco dorsal. Ya. Vamos con el retorno venoso, rapidito ya, vamos a las 5, vas a media hora. Ya, tenemos las venas profundas de la mano, las venas satélites de las arterias, que vienen a ser estas de aquí, estas de aquí. Bueno, se ve muy chiquito aquí. A ver, en la siguiente imagen quizás se ve más grande. Aquí, ya. Igualito como hay una arteria dorsal, bueno, un arco dorsal, mejor dicho, arterial, también vas a ver un arco dorsal venoso, ¿ya? Porque obviamente que no va a ir desde el corazón hacia la mano, ¿no? Porque no estamos hablando de irrigación, estamos hablando de un retorno venoso, entonces tiene que volver ahí para que se oxigene, ¿ya? Entonces vamos a empezar desde distal hacia proximal. Empezamos de la mano, ¿ya? Ahí tenemos al arco dorsal venoso, que va a ser justamente ello. No van a estar formadas por las venas superficiales, que se van a dividir en palmar y en dorsal, de ahí en colaterales dorsales de los dedos, en las interóseas superficiales y el arco dorsal venoso.
¿no? Este es el arco dorsal venoso. Luego del arco dorsal venoso van a las arterias colaterales, todas las arterias y van a venir aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a las venas, la vena mediana, la vena cefálica radial y la vena basílica cubital, ¿ya? Y estas, la vena mediana es la que se va a dividir en la vena cefálica y la vena basílica. La cefálica siempre va a ser hacia lateral y la basílica siempre va a ser hacia medial. Ya eso nunca se olviden. Esto sí les pueden preguntar. Cefálica y basílica sí puede ser pregunta de examen. Así que no lo pasen por alto. ¿Ya? Entonces, a ver, tenemos aquí, bueno, aquí sería en todo caso el arco palmar venoso, ¿no? Y sube y se va a formar aquí justamente las venas colaterales. Se va a formar aquí la vena mediana. ¿No? La vena mediana, pero también se va a formar la vena radial superficial y la vena cubital superficial. Porque siempre es de abajo hacia arriba, ¿no? De distal hacia proximal. No es de aquí, no es que se forma la cefálica y luego se forma ya, no, es al revés. Ya eso está mal, porque es retorno venoso, estamos volviendo. Así como hace rato fuimos, ahora vamos a ir otra vez hacia ahí. Entonces, vena mediana, vena cefálica radial, vena basílica cubital y se forma la bifurcación, ¿no? Se forma la vena cefálica, que es lateral, y la vena basílica, que es mediana. Estas son las venas satélites, ¿no? Las venas satélites. Si están por este lado, ¿cómo se van a llamar? Venas satélites. Pero acuérdate que el primer dedo siempre es sinónimo de radial y el quinto dedo sinónimo de cubital. Entonces, si están por este lado, venas satélites radiales. Si están por este lado, venas satélites cubitales. Y si están al medio, Mireya, ahí está la membrana interósea. ¿Cómo crees que se llama? Venas satélites interóseas. Fácil, ¿ya? Fácil, fácil, fácil. Ya, entonces estamos que cefálica es lateral y basílica que es medial. Aquí está. La cefálica, la basílica, ¿ya? La cefálica se va más hacia superficial. En cambio, la basílica como que se mete. La cefálica es la que va a pasar por el surco deltopectoral. ¿Te acuerdas que yo te había mencionado un surco ayer? El surco formado por el deltoides anterior y el pectoral mayor. ¿Sí te acuerdas? ¿Quién pasa por ese surco? Va a pasar la vena cefálica. Pero esta vena cefálica va a perforar una aponeurosis. Esto que ves aquí de blanquito, que fuera como si fuera una membranita, esto es una aponeurosis. Ya este de blanquito es una aponeurosis. La aponeurosis viene a ser como una membrana, ¿no? Que justamente va a ayudar, bueno, a cubrir, ¿no? Actúa como si fuera un músculo, ¿no? Pero cubre el músculo, está por encima de, ¿ya? Y justamente esta aponeurosis, que tiene su nombre, aponeurosis clavipectoral de Richet, es la que va a ser perforada por esta vena basílica. Entonces, la vena basílica no solamente pasa por el surco deltopectoral, sino que también perfora una aponeurosis. ¿Qué aponeurosis? La aponeurosis clavipectoral de Richet. ¿Ya? Entonces ya tenemos la cefálica. Y la basílica se va por aquí abajito, mira. Esta es la basílica. Esta es la vena basílica. La basílica, hay una basílica derecha, que esta es la basílica derecha, y después se convierte en vena axilar, ¿no? Vena axilar. Y ya por último, con la vena cefálica en vena subclavia. Así como la arteria, lo mismo, ¿ya? Es parecido, por eso es mucho más fácil de explicarles. Ya. Entonces aquí tenemos las venas braquiales que están aquí en el medio, la cefálica que es hacia más lateral, pasa por el surco deltopectoral y perfora a la aponeurosis clavipectoral de Richet y la vena basílica que va hacia más medial. Estas se unen, van a formar la vena, bueno, esta va a formar la vena axilar aquí y con la cefálica forman la subclavia. Luego vamos a tener la vena yugular interna. Estas dos van a formar un tronco, que es el tronco venoso yugulo subclavio, y llega hacia la vena cava superior. ¿Ya? ¿Entendido? Ahí eso es todo. Ya. Ustedes aparte tienen, ¿cómo se llama? Un PPT de inervación,
¿Matuda les ha pasado un PPT de inervación? Por si acaso. Porque quiero hacer plexo braquial, que es lo que sí o sí les va a venir, pero aquí solamente hay irrigación y retorno venoso. No sé si hay un PPT aparte de inervación. Porque no hay, solamente hay arterias y venas. ¿Ya ves? Irrigación y drenaje nomás. ¿Tienen un PPT aparte de inervación? O si no, lo hago con mi, a ver, con mi folder, ¿ya? Este es el plexo braquial, ¿ya? Esto es lo que sí o sí una pregunta de aquí va a venir. Siempre viene todos los años. Es sin falta, ¿ya? Uy, no sé qué imagen habrá colocado Matuda. No tengo el PPT de inervación, pero ya, a ver. Vamos a practicar, ¿ya? El plexo braquial va a ser un conjunto de nervios, ¿ya? Un conjunto de nervios. Este plexo braquial va a salir entre el músculo escaleno anterior y el escaleno medio, ¿no? Y también va a haber aquí una arteria que pasa por dentro, ¿no? ¿Te acuerdas qué arteria era? ¿Te acuerdas qué arteria era? La arteria axilar, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te mostré hace un momento? La arteria axilar se pasa ahí como si nada, ya. Entonces, vamos a dividirlo a este plexo en distintas porciones, ¿ya? Vamos a empezar primero con las raíces de los nervios espinales. Estas son raíces, raíces nerviosas. No vayas a pensar que existe una cervical 8, ya esto no es hueso, es raíz nerviosa. No me vayas a pensar que existe, no, es 8 cervicales, no, existen 7 cervicales nada más. Raíces nerviosas sí existen 8, raíces nerviosas. Ya, entonces vamos a tener 5 raíces, C5, C6, C7, C8 y T1. Ya tenemos 5 raíces. De estas 5 raíces van a formarse los troncos. Troncos primarios o también puedes decirle cordones, que van a ser 3. Vamos a tener al superior, al medio y al inferior. ¿Ya? Al superior, al medio y al inferior. Luego, estos 3 troncos van a formar lo que vienen a ser divisiones, ¿no? Cada uno forma una división anterior y una división posterior. Mira. Anterior, posterior. Anterior, posterior. Bueno, aquí quiso hacerlo al revés. El inferior quiso hacerlo diferente. Posterior, anterior. ¿Ya? Me está siguiendo la hilación, ¿verdad? Vamos de nuevo. Son 5 raíces, C5, C6, C7, C8 y T1. Van a formarse 3 troncos, un tronco superior, un tronco medio y un tronco inferior. Y estos troncos van a tener sus divisiones, cada uno una división. División anterior, división posterior, división anterior, división posterior. Y el último es un rebelde, lo quiso hacer al revés. División posterior, división anterior. ¿Ya? El último es el rebelde. Bien, y entonces estos luego van a formar fascículos. Estos fascículos se van a formar en base a estas divisiones, ¿no? Por ejemplo, el anterior viene con este anterior, el posterior viene con este posterior, todos los posteriores se juntan, los anteriores se juntan y el último se va solito. Aunque también llega a ir hacia arriba, ¿no? Ven aquí que va hacia arriba, sí, pero el más gruesito se va solo, ¿ya? Entonces, anteriores con anteriores, posteriores con posteriores y el último solo. ¿Ya? ¿Hasta ahora vamos bien? Ya. Y se van a formar los 3 fascículos o 3 troncos secundarios. Recuerda, son 3 troncos primarios, superior, medio e inferior, y 3 troncos secundarios, lateral, posterior y medial. Y de estos troncos es donde van a salir los ramos terminales, que vienen a ser los nervios ya que van a inervar nuestros músculos, ¿no? En este caso tenemos el músculo cutáneo, que ya lo hemos visto, al axilar o circunflejo, al radial, al mediano y al cubital, ¿ya? Son 5 ramos terminales que tenemos. ¿Por qué ramos terminales? Porque es donde termina el plexo braquial. El músculo cutáneo, el axilar, el radial, el mediano y el cubital.
El mediano va a tener sus dos porciones, su porción lateral y medial, ¿no? Y forman lo que es el mediano. El cubital sí va de frente, el radial también va de frente y el axilar también va de frente, igual que el músculo cutáneo. El único que tiene sus dos porciones es el mediano, es el único. ¿Te acuerdas del músculo cutáneo? ¿A quién perfora el músculo cutáneo? ¿Te acuerdas? El músculo cutáneo perfora, ¿te acuerdas? Al córaco braquial. ¿Y dónde se origina el córaco braquial? En la apófisis coracoides, ¿ya? Ya. Pero no solamente tienen que aprenderse estos de aquí. O sea, son importantes, sí, pero no solamente tienen que aprenderse ello. También tienen que aprenderse los ramos que pasan, que salen por ejemplo, de cada tronco, aquí de cada fascículo, porque, por ejemplo, a nosotros nos vino este de aquí. Mira, nos vino este de acá, el torácico largo. Entonces, no se fíen con solamente saber los ramos terminales, porque está muy fácil, pues. O sea, te aprendes músculo cutáneo, axilar, radial, mediano y cubital. Ya, es muy sencillo. Entonces, el profesor, ¿qué va a hacer? Te va a poner acá, te va a poner esto seguro, te va a señalar, escribe. ¿Qué nervio es? Uy, eso no me enseñaron, o eso no estudié. Ah, ya ves. Entonces, por eso tienes que estudiar todo. Vamos a leer ahora los ramitos, ¿ya? De cada uno. A ver, de C5, a nosotros nos vino, creo que esto, o esto, no me acuerdo, uno de los dos, creo que el dorsal de la escápula o el torácico largo, creo que el torácico largo. Ya. De C5 va a salir el nervio dorsal de la escápula, que es este de aquí. ¿Ya? Y también va a salir el nervio frénico. ¿Ya? Este es muy, muy importante, muy importante. Y su estimulación, ustedes vieron lo que genera la estimulación, que todo su abdomen se mueva como Shakira. El nervio frénico. ¿Ya? Entonces tenemos el nervio frénico y el nervio dorsal de la escápula. ¿De dónde salen? De C5. ¿Ya? De C5. Nervio frénico y nervio dorsal de la escápula. Ahora, cuando pasa a ser tronco, ya vamos a tener dos ramitos que salen cuando pasa a ser tronco, el tronco superior, ¿no? El tronco superior. Vamos a tener al nervio subclavio y al nervio supraescapular. ¿Ya? Entonces aquí tenemos al dorsal de la escápula y al nervio frénico de C5. Cuando pasa a ser un tronco superior, tenemos dos, subclavio y supraescapular. ¿Ya? Ahora, este de aquí se llama torácico largo justamente porque es largo, pues, ¿no? Valga la redundancia. Es largo y ¿hacia dónde creen que va? Hacia el tórax, pues que se llama torácico largo. Entonces, todo esto de aquí que ven aquí es el torácico largo, ¿ya? Entonces, si les ponen aquí, si les señalan este y les dicen, ¿qué nervio es? Ah, facilito, tú lo ves ahí, es largazo ya. Torácico largo. Y si va hacia abajo, mira, se va hacia abajo, como yéndose hacia el tórax. Torácico largo, ¿ya? Y también vamos a tener al primer nervio intercostal, ¿ya? Que justamente pasa por debajo de la primera costilla. Esta es la primera costilla. No sé por qué lo pinté de rojo, debería haberlo pintado de color hueso. Pero es la primera costilla. Justo por debajo pasa el nervio intercostal, ¿ya? Entonces tenemos al torácico largo, tenemos al intercostal, tenemos al dorsal de la escápula, al nervio frénico, al subclavio, al supraescapular, que pasa por la escotadura coracoidea, y hace rato te dije, por arriba pasa la arteria y por debajo pasa el nervio. Este nervio pasa ahí, el nervio supraescapular. ¿De dónde sale el nervio supraescapular? Del tronco superior, ¿ya? Bueno, acá en las divisiones no vamos a tener ninguno, pero sí vamos a tener en los fascículos, ¿no? En los fascículos, sobre todo aquí, en el posterior y el medial tenemos varios. En el lateral vamos a tener solamente uno, que es el nervio pectoral lateral, que va a inervar, obviamente por su nombre, al pectoral. En este caso, al pectoral mayor, ¿ya? Y del posterior vamos a ver que salen tres. De este medial hacia lateral van a ser el subescapular superior, el tóraco dorsal o subescapular medio y el subescapular inferior. O sea, aquí van a estar todos los subescapulares. Subescapular superior, medio, inferior. ¿Ya? Facilito. Del fascículo tronco secundario posterior van a salir los subescapulares, superior, medio e inferior. Y del lateral va a salir para el pectoral, nervio pectoral lateral. Ahora, del medial van a salir los cutáneos, ¿ya? Tenemos el cutáneo braquial medial y cutáneo antebraquial medial.
Ya, entonces, a ver, de nuevo. De aquí, del lateral va a salir para el pectoral, nervio pectoral lateral. Del posterior para el subescapular superior, medio e inferior. Y del medial van a salir los cutáneos, el cutáneo braquial medial y el cutáneo antebraquial medial. Uno es braquial y el otro es antebraquial. Y bueno, al final tenemos los ramos terminales, ¿no? Esto sí es importante, pero es muy, muy conocido. Entonces probablemente les pueda venir o esto, el torácico largo sí puede ser que les venga, o esto, por ejemplo, ¿no? El dorsal de la escápula, el nervio frénico, el nervio subclavio, el nervio supraescapular, cualquiera de esos les puede venir. Así que es necesario que se la aprendan. Y ya, chicos, eso sería todo por mi parte. Ahora mi compañero les va a hacer el repaso de miembro inferior. Conmigo hasta aquí quedamos. Espero que les haya gustado mucho el repaso y sobre todo que les sirva. Cualquier duda, consulta o material que quieran me lo hacen llegar, o sea, le hacen llegar a mi compañero y él me va a decir a mí, no, no, se lo puedo pasarles cualquier cosa. Este, repasen bastante nervios, ¿ya? Sobre todo ese dibujito de... A ver, espérense, voy a ponerles el dibujito, ¿ya? Porque esto sí o sí va, estoy seguro, yo conozco Matuda. ¿Dónde está? A ver, espérense. Porque a nosotros nos vino. Y traten de no sentarse atrás, porque el error mío fue que yo me senté atrás y no veía si era nervio o arteria. Y estaban juntos. Entonces, ahí no la encuentro. Entonces, creo que esta imagen vino. ¿Cuál vino? Bueno, no está. Debe estar en otro lado. Pero repasen bastante lo de los triángulos y los cuadriláteros y qué arteria o nervio pasa por ahí. Los dejo con mi compañero Marcos, que va a seguir con miembro inferior. Cuídense mucho. Cualquier cosita me hacen llegar. Gracias, chicos. Buenas tardes. Tengan buen día. Chicos, dense un descansito de 10 minutos. En 10 minutos va a empezar Marcos a darles la clase de miembro inferior, ¿está bien? Dense un descansito de 10 minutitos. En 10 minutitos va a empezar mi compañero.